Yo tengo un paro cardiorrespiratorio y soy declarado clínicamente muerto, y el posterior proceso de regreso a, a la vida. Empiezo a ver todo en una visión de 360. Puedo mirar atrás, puedo ver al frente, puedo mirar hacia los laterales de donde yo estoy. Una siguiente experiencia que tengo también con unos familiares que habían fallecido, cómo era su vida cotidiana, cómo vestían, me pareció muy bonito, porque una cosa es verlos en el cine o en fotografías reconstruidas, y otra cosa es ver cómo es su vida real. De un momento a otro vuelvo a salir de mi cuerpo y estoy en un espacio completamente blanco que tiene un portal al frente, y hay dos entidades muy altas. Les digo, me estoy muriendo, y lo primero que a mí se me viene a la cabeza es preguntarles, ¿Dios existe? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de la Matrix, aquí en su canal Lo Invisible. Hoy tengo el agrado de presentarles a Andrés Arévalo. Él es un artista gráfico colombiano que hace algunos años experimentó una experiencia cercana a la muerte realmente notable, una de las más ricas en detalles que yo al menos he conocido. Desde ya quiero darles las excusas del caso porque hemos tenido algunos problemas técnicos, pero no es una justificación para no ver esta entrevista que realmente vale mucho la pena. Con ustedes, Andrés Arévalo. Hola Andrés, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Siéntete cómodo, estás en tu casa, Andrés. Hola Esteban, gracias por abrirme este espacio para poder compartir mi experiencia con tu audiencia. Lo agradecido somos nosotros, Andrés. Andrés, cuéntanos, ¿cómo era tu vida antes de tu experiencia cercana a la muerte? ¿Qué estaba pasando en ella? ¿Cómo vivías la vida? Bueno, yo tenía una vida muy normal dentro del espacio que nos estaba dando la pandemia. Trabajaba como director y productor a un trabajo de videos de animación, y en ese momento veníamos de un periodo largo de encierro en la ciudad de Bogotá. Ya estamos en la última etapa, el último pico de la pandemia, así que pasamos la mayor parte del tiempo encerrados en nuestras casas. ¿Cómo empieza a gatillarse esta experiencia? ¿Qué es lo que primero que empieza a ocurrir en tu vida? Bueno, yo inicio con un resfriado muy leve. No pensé que estaba enfermo de COVID, así que comienzo a tomar medicamentos para el resfriado normal, algo muy normal. Y con el paso de las semanas es que mi estado de salud se empieza a deteriorar. Yo no le pongo la atención debida. Sí estoy monitoreado por un equipo médico desde la clínica de manera virtual, pero ya con el paso de las semanas le pierdo como el sabor a las comidas, todo me sabía a sal. No estoy respirando bien, pero yo no me estoy dando cuenta que me está faltando mucho el aire. Y la enfermera jefe que está siguiendo mi proceso toma la decisión junto con mi familia de hospitalizarme y llevarme a la UCI, porque además yo no estoy respondiendo adecuadamente al tratamiento que me están dando en ese momento. Una vez que tú ingresas a la UCI, que empezaste a sentirte peor, ¿qué ocurre, básicamente? Bueno, ¿cómo fue esa etapa del ingreso a la UCI? Fue muy rápido, muy intempestivo. Me costaba creer que estaba viviendo esa situación. Tú tienes tu vida como dentro de una cotidianidad donde no contemplas que vas a llegar a eso. A veces uno siente algún quebranto de salud, pero que no te va a llevar a una situación tan extrema. Cuando yo tengo que enfrentarme a ver una ambulancia y un grupo de personas ingresando a mi departamento con camillas, yo decía, eso está muy real. Pero es lo que estaba pasando en ese momento. Unos días previos, además, cuando comienzo a deteriorarme, yo empiezo a presentir que voy a morir. Cuando Ah, sí. tú vas a morir es como si
tu cuerpo, tu conciencia te fuera avisando previamente, y yo había empezado a despedirme de las personas, a dejar mensajes, mandar correos, como algo muy normal. Alguien muy cercano en ese momento, Diana, que es una amiga que es periodista también, estuvo haciéndole como seguimiento a mi caso, y yo hablaba mucho con ella y le decía: Diana, consígueme un sacerdote, ya me voy a morir. Yo no soy una persona muy religiosa, la verdad, pero en ese momento había como esa necesidad de cerrar tal vez ese ciclo de espiritualidad que de una u otra manera buscas acercarte a través de alguna creencia o alguna religión. Tengo una conversación en ese momento con un sacerdote, el padre Gonzalo Arias, con quien posteriormente tuvimos varias charlas ya en otro contexto, pero en ese momento, cuando pudimos conversar, le digo: Padre, me estoy muriendo y quiero cerrar este ciclo de vida y esto que está pasando con una conversación. No quiero hablar de temas teológicos, no quiero comentar en creencias, solo quiero que me escuche un momento. Y dentro de esa conversación tuvimos el espacio, sí, de cerrar algunas cosas que yo tenía pendientes a nivel emocional, hablar incluso de mi familia, hablar de las opiniones que tenía yo en ese momento sobre mi situación, sobre la percepción que tenía del mundo, de las personas allegadas a mí. Fue una conversación muy sanadora, muy bonita, la verdad me gustó mucho, y a raíz de eso continuamos en contacto porque pasaron muchos meses y alguna vez le escribo yo un mensaje, le pongo por WhatsApp: Padre, no me morí. Andrés, ¿estás vivo? Le dije: sí, acá estoy, porque a él lo vuelven a contactar para que me dé los santos óleos cuando tengo un paro cardiorrespiratorio durante todo este proceso. Pero ya te lo cuento. Andrés, cuando la primera vez que tú contactaste con el padre era previo a una situación realmente límite o crítica, ¿no? ¿Fue cuando tú ya sentías como una suerte de presentimiento? Así es, cuando yo siento que ya voy a morir, que no voy a salir vivo de eso, yo le digo a Diana: Diana, yo creo que yo no voy a salir de eso. Ayúdame a conseguir un sacerdote porque siento que esto no voy a salir. Uno quisiera convencerse o convencer a la persona que está cerca de que no vas a morir, pero es un proceso inevitable, te va a pasar o le va a pasar a alguien muy cercano, y desafortunadamente nuestras sociedades, nuestros sistemas de educación no nos preparan para llegar a ese punto. Es interesante entender que las personas, cuando estamos en una situación crítica, cuando entendemos que vamos a partir, el impulso natural es buscar algún tipo de conexión o cercanía con lo espiritual, aunque no lo hayamos sido durante la vida. Eso es algo bastante frecuente, fíjate. Y hay algo muy curioso en esto, Esteban, que no solo buscas conectarte espiritualmente con algo más allá, sino con los que están cerca de ti, para expresarles que dentro de ese proceso que estás llevando, las cosas van bien, que a pesar que puedas estar sufriendo físicamente, estás también cerrando un ciclo. Tal vez es el momento más lúcido de toda tu vida. Sabes lo que está pasando, eres consciente de todo lo que está ocurriendo tanto con tu estado de salud como alrededor tuyo. Lo compartes con las personas y eso en cierta forma también ayuda un poco a sanar a quienes están alrededor tuyo, para no sentir culpas, para no sentir que ese sufrimiento que está atravesando la persona que está cerca de mí es culpa mía, porque yo no actué, porque yo no llamé, porque yo no fui. Y es muy importante expresar ese momento a los que están cerca. Tal vez por eso yo insistía con Diana en hablar con ella prácticamente todos los días, en hablar con mi familia, pero me tenían en ese momento aislado en el apartamento, así que todo se daba por videollamada y telefónicamente. En un momento yo ya estaba tan
deteriorado físicamente que prefería solamente hablar. Y ya hablaba muy poco porque además ya no tenía voz. Lo poco que se me lograba entender lo hacía por notas de voz por WhatsApp. Sí. Andrés, ¿y en qué momento tú empiezas a sentir que ya llegó tu momento, que ibas a partir o que tomaste conciencia que realmente estabas muriendo? ¿Cómo fue ese momento? ¿En qué momento fue? Bueno, es un proceso largo, no es tan concreto el instante en que tú te das cuenta, porque en el caso mío yo llego a la clínica, soy hospitalizado inmediatamente en la UCI, comienzan a hacer todo el protocolo para estabilizarme un poco, pero pues yo no estoy respondiendo a ese tratamiento, así que recuerdo que lo último que estoy consciente es pedirles, mire, ya no me hagan nada más, ya no puedo más. Emocionalmente, físicamente, tu cuerpo ya no está respondiendo, ya te sientes cansado, digo emocionalmente porque hay un cansancio emocional de estar viendo tanta gente alrededor tuyo, de estar poniendo tu esfuerzo para poder estar como del lado de ellos. Y en ese momento, tanto la angustia emocional, la angustia física de no estar respirando, te tiende a confundir. Y te cansas y te rindes. Y en un punto dije, ya no me hagan más, no quiero que me hagan más. Es también lo último que yo recuerdo que te di en ese momento. Además que yo ya no tenía casi voz. Trataba de gritar, pero no se podía. Cuando transcurre ese punto, sé que voy a morir, quiero ya morir tranquilo, que ya no me hagan más maniobras de, no de tanto de resucitación, sino que pueda respirar, porque el proceso de deterioro continúa cuando soy entubado y me inducen al coma en las siguientes semanas. Era el protocolo que hacía el neumólogo y él me explicaba eso. Me comentaba, por protocolo yo tenía que entubar y sabíamos que eso era un riesgo, era como casi jugar la ruleta rusa. Muchos pacientes se quedan en esa maniobra, otros logran salir, pero había que hacerlo. Así que pasa esa siguiente etapa de inconsciencia física y yo comienzo a experimentar otro tipo de experiencias muy distintas a lo que yo venía acostumbrado a vivir, a lo que yo venía incluso leyendo, porque a mí el tema sí me parecía bastante interesante, pero una cosa es lo que tú lees sobre el tema y otra cosa es lo que tú estás viviendo en ese momento. Son puntos de vista completamente diferentes y es lo que yo siempre trato de transmitirle a las personas que ven y escuchan mis charlas, hacerlos entender un poco, persuadirlos un poco de la diferencia que hay entre atravesar el proceso, tanto desde adentro como es paciente, tanto también al equipo médico y a la familia que está cerca dentro de este proceso. Y mientras tú estás en este proceso, de alguna forma, por lo que entiendo, como que tú te entregaste, te soltaste ya en algún momento, dejaste de luchar. Y es ahí cuando empiezas a vivenciar este tipo de experiencias ya más profundas, cuando te inducen al coma, ¿tú empieza tu proceso de experiencia cercana a la muerte? Sí, ahí yo tengo varias etapas que atravieso para poder primero llegar al punto en que tengo un paro cardiorrespiratorio y soy declarado clínicamente muerto, y el posterior proceso de regreso a la vida. Lo primero que ocurre cuando soy entubado, cuando estoy en la clínica y cuando pasa como ese momento tan angustioso, es que yo estoy con los ojos cerrados, los abro y estoy en la habitación. En ese momento todo el tercer piso de la clínica Reina Sofía es una UCI. No se puede entrar, no se puede salir, es casi un lugar totalmente aislado, no es casi, es totalmente aislado ese punto. Así que yo abro los ojos, pienso que fue un sueño, digo, ok, no, pero yo qué hago acá, estoy en una clínica. Lo primero que me llama la atención cuando yo llego a ese punto es que cuando miro, empiezo a ver todo en una visión de 360. Puedo mirar atrás, puedo ver al frente, puedo mirar hacia los laterales de donde yo estoy
Siento además el viento que entra por la ventana, porque yo estoy en la ventana abierta, pero todo está ocurriendo simultáneamente y yo entro en una sensación de confusión terrible. Me doy cuenta que no es un sueño y entro en un estado como de angustia, pero también de curiosidad, porque es bastante extraño no sentir tu cuerpo, sentir que estás viendo absolutamente todo al mismo tiempo y tú dices, bueno, estoy soñando, pero cuando tú sueñas no tienes como esa conciencia de que están ocurriendo las cosas en ese momento. Ese es el primer instante muy fuerte que tengo. Cuando avanza esa noche, esa primera noche, además me estoy ahogando, continúo con esa sensación de que no estoy respirando bien. Así que trato de calmarme dentro de todo lo loco que está pasando, porque es que es muy real. Y en la madrugada entran unas enfermeras. Yo miro que están trabajando en mi cuerpo. Es la primera vez que puedo mirar hacia abajo y veo que en mi brazo están colocando algunas mangueras y están conversando entre ellas dos. Una de ellas le dice a su compañera, está haciendo mucho frío, ¿no? Y yo me acerco ya un poco más calmado y le digo, mira, tú entras a la cocina de mi casa y ahí vas a abrir un mueble y vas a encontrar café. Puedes usarlo porque yo ya me estoy muriendo. Y hay una naturalidad en esa frase que ahí es cuando yo me doy cuenta que morirse no es tan trágico como lo vemos nosotros, que es un proceso natural, tan natural como alimentarse, dormir, hacer ejercicio, simplemente está pasando. Tú te estás yendo, te estás desconectando poco a poco y lo ves como parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Es un proceso, como te menciono, muy largo, por lo menos en el caso mío, con muchas etapas. Y ese segundo evento que también me marca muchísimo emocionalmente, era darme cuenta lo natural que es morir, lo normal que estaba ocurriendo. Ellas no me escuchaban, no podían escucharme, pero yo continuaba alrededor de ellas conversando un poco sobre el frío que estaba haciendo, sobre el café que les estaba ofreciendo. Y cuando además yo estoy hablándoles de eso, inmediatamente aparezco en la cocina de mi apartamento, sin dejar la clínica. Es decir, yo cuando trato de explicar esto es que todo ocurre simultáneamente. Tu presencia está en el apartamento, en el hospital, sin abandonar los dos lugares. Es bastante curioso ver cómo tu conciencia se expande tanto y a partir de esa expansión yo empecé a entender muchísimas cosas intuitivamente, como si tu memoria, como si tu cuerpo, como esa parte que nunca utilizas en tu vida cotidiana, despertara y comenzara a mostrarte cómo es tu vida cuando tu cuerpo no está funcionando o por lo menos no está funcionando bien. Las percepciones que empiezas a tener, la comprensión que comienzas a lograr a partir de ver lo que está ocurriendo a tu alrededor sin poder interactuar, pudiendo estar en varios sitios al mismo tiempo. Es una experiencia muy, muy interesante y cuando logras tener un poco de calma, empiezas a darte cuenta de todo el potencial que hay detrás de ti como ser vivo, no tanto como ser humano, sino como esa parte que está consciente y que además está conectada a una conciencia mucho más grande. Mira qué interesante el relato que has hecho. Me llama la atención, por ejemplo, la experiencia esta de ver en 360. Yo la he escuchado de algunos relatos. De hecho, por ejemplo, acá en el canal tenemos la entrevista a Oscar Berlanga, que él relata exactamente lo mismo, que él ve en 360 grados. Tuvo esa experiencia. Ahora, cuando tú tienes esta experiencia, tú estás
sin cuerpo, tú no ves tu cuerpo, tú eres como solo conciencia que está en el espacio, o tú te ves con cuerpo. Yo me veo más como una conciencia que está haciendo parte de todo, es lo interesante, y por eso te mencionaba hace un momento que sientes que hay algo más allá de ti, que tu conciencia es mucho más grande de lo que percibes generalmente en tu día a día. Cuando tú despiertas, generalmente abres los ojos, te incorporas, puedes levantarte a tomar un café, cepillarte los dientes, desayunar, hacer cualquier cosa muy puntual. Pero cuando tú eres parte de esa conciencia pura, tienes percepciones absolutamente de todo lo que está ocurriendo, tanto donde estás como donde no estás. Inmediatamente puedes ver lo que pasa con un familiar que no esté cerca, puedes ver lo que está ocurriendo en otro lugar, no importa la distancia, puedes hacer parte de eso. Es muy interesante porque entiendes muchas cosas. Mientras viviste tú esta experiencia, ¿tú tienes algún tipo de percepción del tiempo? ¿Cuánto tiempo No, eso fíjate, transcurrió para ti? el tiempo pierde como la percepción que tenemos acá. A veces yo entendía que era de día o de noche por lo que podía ver en esos momentos. No siempre estás viendo las cosas como las ves con tus ojos acá. Muchas veces las percepciones son tal vez un poco oníricas, pero aquí yo hago una aclaración muy importante. Muchos neurólogos, muchos médicos, muchos científicos atribuyen estas experiencias a los efectos de la falta de oxígeno, a los efectos del medicamento que te están poniendo para mantenerte dormido. Pero tú te das cuenta claramente cuando estás teniendo una experiencia generada por esta situación y cuando estás viviendo una experiencia real donde tu conciencia se expande completamente, porque cuando yo regreso puedo vivenciar físicamente eventos que vi previamente estando en coma. Y eso no tiene una explicación científica. Te voy a poner varios ejemplos. Durante una de estas experiencias, yo voy con mi hijo a un restaurante y regresamos a casa. Cuando yo salgo de toda esta situación pasa aproximadamente un año y esa noche voy precisamente con mi hijo. No teníamos planificado cenar, yo lo iba a llevar de una vez a la casa y paramos en un semáforo y en ese momento al detenernos en esa esquina miro hacia mi izquierda y encuentro el mismo restaurante que yo había visto durante la experiencia en coma. Pongo las luces de parqueo, me causa mucha curiosidad y entro al restaurante y le pregunto a la muchacha que está atendiendo, a la chica que está atendiendo, le digo, ¿cuánto lleva este restaurante? Me dijo, 3 meses. Acabamos de abrir. Imagínate. Le digo yo, dame unos nuggets de pollo. Me dijo, ya había venido. Le dije, no, después le cuento. Pero deme unos nuggets de pollo y voy a entrar mientras tanto a lavarme las manos. Y cuando ella me va a señalar dónde queda el baño, yo ya avancé y ya sé dónde queda el baño. Vuelvo con la cena, la empacamos, la llevamos en el auto, le cuento la historia a mi hijo y es bastante sorpresivo porque él me dice, pero papá, esto lleva muy poco tiempo. Le dije, sí, pregunté, lleva 3 meses, pero yo lo había visto un año antes. Esa fue una experiencia. La siguiente que recuerdo en este momento también fue haber llegado a una bomba de gasolina estando en coma y camino alrededor del lugar. Soy consciente que estoy en el hospital, que estoy en una cama entubado, porque además tengo mangueras por todo lado. Yo tengo la oportunidad después de ver unas fotografías que tomaron y a pesar de que sé que está ocurriendo ese evento, camino por la bomba de gasolina, miro a las personas y regreso. No sé por qué particularmente ocurrió en ese lugar, pero también pasado
un año tal vez más largo que el evento del restaurante. Entro a poner gasolina al vehículo y me bajo y comienzo a caminar alrededor y a reconocer todo el lugar de lo que yo había visto estando en coma. Y así ocurrieron varios reconocimientos de lugares donde yo estuve. También pude ver en ese momento, estamos hablando del año 2021, que la inteligencia artificial no era un tema muy común. Hasta ahora se estaba tal vez medio mencionando, pero yo estando en ese estado también vi cómo existían unas aplicaciones que te permitían recrear espacios reales, tan reales que uno podía interactuar con ellos. Así era como la lectura que yo le daba estando en coma. Con el paso del tiempo empiezo a ver que aparecen las inteligencias artificiales con estos procesos de crear imágenes y videos muy reales, y comienzo a entender que eso era lo que yo estaba viendo durante el evento en coma. También cambios políticos. Yo soñaba, por ejemplo, con Donald Trump. Y yo decía, pero él ya fue presidente. No, él va a volver a ser presidente. Y yo, no, eso no pudo pasar. Bueno, entre tantas vueltas veo que efectivamente él vuelve a tener una segunda presidencia en Estados Unidos. De así podría contarte muchísimos eventos que pude vivenciar estando en ese estado. Lo que más me gusta de hablar de eso es entender que tu conciencia es completamente expansiva. Tu cuerpo es como un vaso, tu conciencia es como el agua que habría dentro de un vaso, y cuando ese vaso se rompe, esa conciencia, esa agua que está ahí, toma todas las direcciones. Y cuando hablo de direcciones, se mueve al pasado, al futuro, al presente y a muchos lugares simultáneamente. Es muy interesante y particular de tu relato esta experiencia de una suerte como de bicorporidad o quizás experiencia extracorporal, combinada también con saltos de tiempo, en el fondo, con estas experiencias de precognición, básicamente. Es súper interesante, esas cosas son sorprendentes y se dan, fíjate. Yo voy a hacer acá un paréntesis. A mí me pasó que por mediunidad, haciendo mediunidad, para los que no sepan, yo soy medium desde que nací. En un momento estaba escribiendo un mensaje y el mensaje estaba con gente X, y escribí un mensaje con nombre y apellido alemán, que en Chile no es tan común, y nombres bastante peculiares, pero eso no tenía nada que ver con las personas que estaban en ese espacio. Yo lo anoté y lo dejé ahí. 3 años y medio después conocí a una chica y resultó que era el nombre de ella y de su hermano, y el mensaje era para ella, y lo anoté 3 años y medio antes de conocerlos. ¿Por qué? Increíble. No lo sé. ¿Por qué? No lo sé, pero entiendo que esas cosas se pueden dar, porque cuando lo anoté no tenía idea por qué, ni a quién, ni cuál era el sentido, pero llegado el momento, 3 años y medio después, tenía total sentido lo que estaba escribiendo, y era algo que estaba ocurriendo en ese momento. O sea, escribí algo que iba a ocurrir en el futuro, para ellos, que yo no los conocía, imagínate. Así que la vida es mágica, y la capacidad de, como tú dices, de expansión de la conciencia es brutal. Nosotros no logramos dimensionar las capacidades que podríamos llegar a tener o que podemos o que tenemos en latencia, ¿no? Así es, yo siento que cuando tú tocas precisamente este tema, está muy conectado a lo que uno también puede vivenciar cuando está en estos estados, ¿no? Mucha gente piensa que son hipótesis o que lo planteamos a partir de lecturas, pero fíjate que tú lo has vivido, tú lo puedes incluso manejar como medio mejor que uno como paciente en una situación de vida o muerte, ¿no? Pero qué bueno que logras como acercar un poco más estos conceptos. ¿Y en qué momento? Porque entiendo que esto era una experiencia mientras tú estabas en coma, que estabas un poco todavía conectado con este plano, ¿no? Viviendo las experiencias de aquí, teniendo estos como viajes
en espacio y tiempo, pero todo muy vinculado aquí. Pero entiendo que en algún momento ya tú empiezas a vivir una experiencia de otro orden y en otro plano. ¿Cómo se gatilla eso y profundiza en esa área que es tan interesante? Bueno, la siguiente etapa que ocurre es cuando hay un periodo durante el proceso en donde mi estado de salud no va ni hacia adelante ni hacia atrás. Los médicos dicen lo único que tenemos que hacer es esperar. Vamos a esperar un tiempo prudencial a ver cómo responde a este nuevo tratamiento que inician. Y durante ese periodo yo empiezo a acostumbrarme tal vez a ese nuevo modo de vida. Así que en una siguiente experiencia que tengo también con unos familiares que habían fallecido, un tío muere el año anterior y una tía muy querida fallece 3 años antes. Con ella empiezo a tener una primera experiencia donde vamos a un bosque donde los árboles son muy altos y unas raíces muy profundas y muy grandes. Y cuando vamos caminando, yo no la puedo ver, pero la escucho todo el tiempo y me cuenta que vamos a conocer los antepasados de nuestra familia, vamos a estar viendo nuestro árbol genealógico. Y cuando llegamos a las raíces, era como si profundizáramos y empiezo a ver eventos de nuestros antepasados, de cómo era su vida cotidiana y cómo vestían. Me pareció muy bonito porque una cosa es verlos en el cine o en fotografías reconstruidas y otra cosa es ver cómo es su vida real. Sentía incluso los aromas de lo que habían en sus casas. Algunos los veía caminando como por granjas que tenían y se sentía el olor de la hierba, el viento, todo era muy real. Y durante este viaje, además, ella me explica que todos estamos conectados, que ese árbol genealógico tiene raíces que se conectan con otras raíces de otras familias, así que todos tenemos que ver como si fuéramos una sola cosa. Hasta ahí yo empiezo a intuir lo que es la conexión humana e incluso con otras especies vivas. Y más adelante te contaré cómo entiendo que todo tiene conciencia y que todo está conectado. Esta experiencia es muy linda porque vemos que el pasado, el presente y el futuro están conectados todo el tiempo, están ocurriendo al mismo tiempo además. El presente de estos antepasados es el pasado para nosotros. El futuro que vemos de nuestros hijos va a ser el presente para ellos. Así que todo está conectado. La percepción de pasado, presente y futuro es más un tema de organización nuestra de cómo percibimos el tiempo, pero creo que funciona completamente diferente. En una segunda experiencia es con mi tío. Es un momento además muy crítico de salud mía porque yo ya no estoy respondiendo al tratamiento. Entiendo que tengo en ese momento conectada una máquina que bombea oxígeno a mis pulmones, pero los pulmones están tan congestionados de virus, supongo, que ya no puedo respirar. En ese momento entro a la casa de mi tío. Yo no lo visito hace más de un año a raíz de la pandemia y por todo el aislamiento que estamos viviendo en ese momento. No podemos vernos, la última vez fue en 2019, a principios del año. Así que llevamos tal vez más de un año que no nos veíamos. Veo su casa, ingreso, también lo puedo escuchar y lo percibo como una niebla de color blanco muy densa que tiene un olor muy dulce y es tan densa que tienes que entrar casi que nadando por entre ella porque es muy difícil atravesarla. Y me habla y me dice, aquí vas a respirar mejor, yo te voy a ayudar para que respires. Miro que además la decoración de la casa cambió y yo me empiezo a dar cuenta de algunos detalles, que la ubicación de los muebles no es la misma, que hay unas flores en un altar, tienen también una virgen, ellos son muy creyentes de la Virgen, pero cuando yo había ido la última vez no estaban los muebles en esa posición. La Virgen no la tenían en ese momento.
Y cuando pasa un tiempo, y eso ya pasan casi 2 años que puedo ir a visitar a mi tía, entro a la casa de ella y veo que todo está ubicado como yo lo vi estando en coma. Y me acerco y le pregunto, tía, ¿esta virgen desde cuándo está ahí? Me dijo, la pusimos cuando murió Armando, el esposo, mi tío, y tenemos ese altar. Y las flores que yo había visto estaban en un lugar donde tenían un retrato de él y lo tenían con una ofrenda de orquídeas, que es una flor que se da acá en Colombia. Ese fue otro viaje que tuve como en el tiempo. Y la experiencia también fue muy profunda porque pude hablar con él un momento. Esa niebla blanca que era él me permitía además ganar un poco más de aire y respirar un poco mejor. Digamos que esta etapa es casi una etapa previa a un paro cardiorrespiratorio que yo sufro. No sé si fueron días o semanas, porque como la percepción del tiempo es muy diferente en ese momento, yo sí sé que me estoy ahogando, que yo estoy en el último momento ya de todo este proceso. Entro en una angustia terrible por la falta de aire, por el movimiento que se está generando en ese momento en la habitación. Se escuchan equipos, se escuchan los médicos, todo el mundo está moviendo, creo que cosas con ruedas, porque lo puedo escuchar muy claramente. Ya no puedo ver lo que está ocurriendo, estoy nuevamente dentro de mi cuerpo, no puedo abrir los ojos y comienzo a sentir angustia. De un momento a otro, vuelvo a salir de mi cuerpo y estoy en un espacio completamente blanco que tiene un portal al frente. El sitio se ve como esas descripciones que hacen en las películas, donde se ven nubes blancas, un cielo muy bonito, una puerta que tiene como un enrejado y unos muros a los lados. Y hay 2 entidades muy altas, miden tal vez 13 metros, son muy altos. Tienen como destellos blancos que liberan sus cuerpos. El cuerpo no es de brazos ni piernas, sino son como columnas altísimas. Y arriba tienen un ojo que se asemeja mucho o al ojo de Horus o a la forma que tiene la pluma de un pavo real al final, que es como un ojo más o menos. En ese momento yo trato de hablar, no puedo. Y escucho a los médicos y ellos me dicen, tranquilo, tranquilo, no está pasando nada. Y ahí yo puedo hablar entonces con el pensamiento y les digo, me estoy muriendo, tengo mucha angustia, tengo mucho miedo, no puedo respirar. Y sigo escuchando todo ese sonido de los médicos que están tratando de hacer alguna maniobra para que no entre en ese paro. Y ellos vuelven y me repiten, no está pasando nada, quíteles la atención a ese evento y vamos a enfocarnos acá, en lo que está pasando acá. Así que, a pesar del ahogo, mi conciencia pasa como a otro nivel y yo dejo que el cuerpo termine de fallecer, pero yo ya estoy en otro nivel completamente distinto. Siento que se está acabando el aire completamente en mis pulmones, que me estoy ahogando efectivamente, que los médicos están haciendo todo lo que mejor pueden hacer, pero yo suelto completamente. Suelto es una palabra muy de moda, yo libero también y dejo que las cosas pasen. Sí, y es la primera vez que estoy permitiendo que las cosas fluyan sin quererlas controlar yo. Mucha gente se aferra a la vida en esos momentos. Yo entiendo esa parte. Es un instinto biológico de tu cuerpo de no querer soltar tu conciencia, de no dejar que tú te vayas. De hecho, la frase de los médicos en ese momento es: se nos está yendo, se nos está yendo. Pero cuando suelto ese momento, lo veo atrás y volvemos al tema de poder ver cosas al mismo tiempo. Yo estoy viendo la habitación atrás, en ese momento vuelvo a ver todo en 360, todo está ocurriendo en ese momento de una manera desorganizada, o sea, ese caos de no permitir que ese paciente se nos muera, y yo al frente en este portal conversando con estas dos entidades.
Y lo primero que a mí se me viene a la cabeza es preguntarles, ¿Dios existe? Mira, Fue una pregunta muy profunda. Yo inicialmente había pensado que era algo casi que instintivo, pero tenía que ver con lo que estaba viviendo, tenía que ver con lo que había vivido previamente unos días y semanas antes de todo esto. Y ellos me dicen, de la manera como tú percibes a Dios o como tu sociedad la percibe, no existe ese Dios. Lo que existe es una conciencia inmensa, tan grande, que si tú tuvieras a Dios al frente, no lo podrías reconocer por lo grande que es. Me lo ilustraron con un ejemplo que me encanta reproducirlo en mis charlas porque es la mejor forma de explicarlo. Y es como si, imagina que Dios es un libro con todo el conocimiento y lo colocas en el suelo y una hormiga pasa caminando por encima del libro y continúa su recorrido porque no va a entender que está Dios ahí. Y es en cierta forma lo que nos pasa cuando percibimos una partecita de Dios, pero yo siento que eso ya es más que suficiente dentro de lo que hay. Tal vez en algunos años o en algunas generaciones vayamos a tener mayores recursos para percibir a Dios, para establecer mejores relaciones, pero en este momento, con lo que hay, con lo que tenemos, esa percepción que podamos lograr con esos recursos está muy bien. Continuamos durante ese diálogo. Yo ya estoy más tranquilo, entiendo que sí hay un Dios, entiendo que todo está conectado y que ese momento de la muerte que estoy viviendo clínicamente no es propiamente el final, porque mi conciencia sigue viva, porque yo sigo sosteniendo una conversación como la que estamos teniendo tú y yo en este momento. Sigo siendo yo, sigo hablando de la misma manera, no entro en misticismos y eso me hace aterrizar un poco que no es un sueño, que no son los medicamentos, que estoy plenamente consciente de lo que estoy dialogando con ellos y ellos además manejan las conversaciones de una manera muy concreta, que eso también me gustaba mucho. Una frase de ellos eran 2, 3 palabras, digámoslo así, porque no usan palabras, y para escribirlo yo tenía que escribir y escribir, porque cuando yo regreso les pido a mis familiares que me graben porque tengo muchas cosas que hablar y registrar todo eso que estaba ocurriendo y escribirlo también en notas que tengo aún guardadas porque había mucha información, había muchas cosas que contar. Es como cuando regresas de un viaje a un lugar que no conocías y quieres hablarles de con quién estuviste, qué lugares visitaste, cuál fue tu percepción. Eso es lo que me ocurrió en ese momento. Así que durante ese diálogo que sostenemos, también con estas entidades comenzamos a hablar de la forma, de lo complejo que volvemos todo de un momento a otro, de las divisiones que tenemos, que no sé, es como si nos gustara vivir divididos por nacionalidad, por idioma, por costumbres, por creencias, porque no nos hemos dado cuenta que todos tenemos que ver entre nosotros y, como mencioné hace un momento, con las otras especies que conviven, porque algo que me decían ellos es, para que algo exista y para que tú entiendas mejor cómo es la relación con Dios, todo tiene conciencia, todo viene de un pensamiento y para que eso exista, alguien está pensando en ello. Es decir, para que exista una silla, la silla de una u otra manera intuitivamente debe tener la conciencia de que ella fue construida por manos que le dieron esa forma y esa función de ser una silla. Pero también quien la construyó y quien la usa le da también esa función. No tienen que estar relacionados directamente. Yo no conozco al fabricante de la silla, pero el fabricante hizo ese objeto y quien lo usa también sabe que ese objeto tiene utilidad. Fíjate que todo está conectado y no necesariamente tienen que conocerse.
Y yo te pongo este ejemplo porque todo en la vida yo lo he entendido así. No tenemos que estar conectados, no tenemos que saber quién es la otra persona para que esa otra persona exista, pero sí intuitivamente yo existo, tú existes, estamos en un mismo espacio y eso es lo que hace que todo tenga una conciencia, que exista un Dios que todo el tiempo está pensando en todo lo que está ocurriendo, tanto lo bueno como lo malo, porque lo malo es más una definición que le damos a un evento, lo bueno también es una definición que le damos a estos eventos, pero el bien y el mal es algo que está más en nuestra mente, en nuestra cabeza. En algunas charlas dicen, claro, ¿y qué pasa cuando alguien asesina a alguien? Esa persona es mala. Claro, es una persona que está reaccionando acorde a a su educación, a su crianza, al mismo momento, a lo que está viviendo. Y claro, comete un crimen y no está bien. Pero si tú miras detrás de todo eso, lo que está ocurriendo, no estoy validando que esté bien esa acción, porque yo soy humano y porque para mí emocionalmente me está afectando que ocurra eso. Pero cuando nos alejamos un poco de esas conciencias humanas, de esas emociones, entendemos que las cosas tienen un porqué y que ocurren simultáneamente. Vuelvo a ponerte el ejemplo de la silla. Tanto el asesino como la víctima están viviendo un mismo instante desde dos perspectivas completamente diferentes. Ese fue otro punto que tocamos con estas entidades. Aún me cuesta entenderlo. No puedo decir que llegué con una comprensión plena porque sigo siendo humano, por eso volví acá. Pero algo que también entendía yo era a través de como enseñanzas que me dieron, donde me decían, mira, no intentes entender, y por eso paro esa parte acá, me decían, no intentes entender más de lo que tú puedas entender. Podríamos quedarnos discutiendo el tema, el ejemplo del asesinato, pero hay cosas que nosotros todavía no estamos listos para entender, ni moralmente, ni intelectualmente, y bueno, estamos aún en un proceso de evolución en donde lo lejos o lo cerca que estemos de llegar a un punto ya no es relevante, simplemente estamos atravesando momentos, situaciones, vivencias, y quedarnos en tratar de entender una sola no nos va a permitir avanzar hacia donde quisiéramos llegar. Y cuando lleguemos a ese punto van a surgir nuevas preguntas y de eso se trata la vida. Resolvemos todo el tiempo cuestionamientos, preguntas, situaciones, y cuando morimos, y eso fue algo que yo viví, te ponen al frente de todo eso que hiciste y eres tú quien juzga si eso estuvo bien o si eso estuvo mal, si es un infierno o si fue un cielo lo que tú vas a merecer por todo eso que hiciste. Cuando tú revisas tu vida, y yo tuve esa experiencia de ver desde mi nacimiento y ver muchos instantes que tú los atraviesas además como si fuera un álbum de fotos en 3D y caminas a través de él y miras todo lo que impactaste con tus decisiones, comienzas a entender un poco que la vida es muy subjetiva cuando la vivimos acá, que asumimos posturas muy personales y lanzamos juicios muy duros frente a situaciones que no estamos entendiendo cómo se dieron y tampoco entendemos las razones de por qué otros alrededor de nosotros actuaron, ya sea en contra o ya sea a favor de lo que vivimos. Lo segundo que yo entendí también dentro de esto es no intentar cambiar las cosas a nuestro acomodo. Por eso mismo, quisiéramos que el mundo fuera mejor desde nuestra perspectiva, pero el mundo es mejor desde muchas perspectivas y ponernos todos de acuerdo no va a pasar. Así que lo único que podemos hacer es aportar algo, tratar de entender que aunque no todos van a pensar igual a mí, es válido lo que cada uno de ellos piensa. Y lo tercero que también entendí es que la vida fluye
y no hay nada más que hacer. Es decir, la vida es como un río. Tú verás si tú vas a fluir dentro de esa corriente o quieres nadar contra la corriente o te quieres estacionar y pasarte, aquí decimos en mi país, dándote palo frente a una situación, no perdonando algo, no avanzando. Así que es una decisión. Todo el tiempo la vida son decisiones. Y lo cuarto que también aprendí es a honrar las cosas en las que crees, a darle el lugar que tienen en tu vida y que si lo quieres compartir con los demás, está muy bien desde que lo hagas convenciéndote a ti mismo que tú crees, por ejemplo, en el amor, que crees en la justicia. Son cosas intangibles, pero si para ti tienen valor, represéntalas a lo largo de tu vida. Sé coherente con eso. Yo pongo un ejemplo muy incómodo y es el tema de la religión. Yo no saco nada recitando versículos si yo no soy capaz de ser coherente con todo eso que estoy recitando. No saco nada yendo todos los domingos a la misa o al servicio si yo cruzo la puerta y vuelvo a ser la persona que está cometiendo el mismo error. Y te das cuenta que estás cometiendo ese mismo error, pero lo sigues cometiendo. Eso es el infierno. Volver a justificar ese error. Y cuando te encuentras en ese momento de hacer tu revisión de vida, tú eres tu propio juez, nadie te está juzgando. Tú eres el que le da el valor a esa falla o a esas virtudes que tuviste y la manera como las utilizaste en vida. Eres tú mismo el que se da cuenta de cómo, de si valió la pena tu vida o no. Aquí yo creo que vendría el tema de volver a encarnar. Mucha gente dice, bueno, me quedó pendiente tener una mejor familia, me quedó pendiente tener una mejor vida de pareja, me quedó pendiente haber hecho profesionalmente algo que yo hubiera querido hacer, pero que por la situación no lo pude hacer. Tal vez esas decisiones son también las que te llevan a querer repetir una experiencia de vida, porque es que esto es infinito, todo el tiempo están ocurriendo cosas y ahí es cuando el contexto de la muerte deja de ser tan cruel y simplemente es una transición a buscar una nueva experiencia o a responder más preguntas que no puedes responder en tu contexto de vida, así que cambias. Andrés, cuando tú estabas viviendo esta experiencia, recién conectando o percibiendo a estos seres de luz, si lo definiéramos de alguna forma, frente a este portal que estaba más atrás, tú cuando te entregas, cuando ellos te dicen que no hay que temer, que estés tranquilo, en algún momento tú te entregas, pero hasta ese momento tú sentías como algún grado de ansiedad, angustia, desconcierto. ¿Cambia todo cuando tú finalmente sueltas y te entregas? Cuando yo libero toda esa carga, cuando yo libero toda esa carga emocional, empiezo a entender que tú sigues vivo, sigues en otro estado de conciencia y que no es tan grave lo que está pasando. Y tal vez el mensaje que ellos en ese momento querían darme, más de decirme tienes que estar tranquilo, que eso no va a solucionar nada, era darme cuenta que continuábamos ahí sosteniendo esa conversación independiente de lo que estaba ocurriendo con mi cuerpo. Posteriormente a eso, ellos incluso me dicen, bueno, si tú cruzas la puerta, no hay vuelta atrás o puedes volver, pero tu regreso no va a ser la cosa más chévere, más linda del mundo, va a estar complicado. Yo tomo la decisión de volver por mi hijo, así que me acuerdo de esos días previos a cuando me entubaron y de la cantidad de despedidas que yo había tenido y de los cierres que había tenido con relaciones, con negocios, con cosas. Yo traté como de dejar todo como muy organizado. A veces, la mayoría de las veces, precisamente en estas situaciones, mucha gente fallece y quedan cosas pendientes, muchas cosas pendientes. Pero cuando tú estás al otro lado, te das cuenta que no importa.
Y cuando hice toda esa revisión, me di cuenta que, bueno, pues igual si me tengo que ir, me voy. Tal vez una razón muy poderosa y un argumento que yo tuve en ese momento fue, yo quiero volver por mí, quiero verlo crecer. Tenía 10 años en ese momento y yo quería estar cerca de él. Así que tomo la decisión de volver. Ahí tenemos como un cierre, una despedida con ellos y vuelvo. No sé cuánto tiempo pasa entre ese momento de despedirme y el momento de abrir los ojos acá. Sé que cuando abro los ojos me pregunta el doctor Larrota, que es el neumólogo que me está atendiendo en ese momento: Andrés, ¿usted sabe qué día es hoy? Digo, yo creo que es martes. Además, yo hablo y no se me entiende absolutamente nada porque cuando regreso no puedo hablar, no tengo control de mi cuerpo, estoy muy, muy delgado, o sea, se me ven los huesos acá de la cara. Bueno, el deterioro físico es bastante por el paso del tiempo y por la enfermedad misma. Pero cuando yo logro regresar, comienzo a ver las cosas desde una perspectiva muy diferente, una conciencia mucho más clara de cómo funciona todo esto, toda la creación. Creo firmemente en el poder de la fe, creo firmemente en el poder de la oración, porque cuando yo estaba entubado, en unos últimos días me pusieron mensajes de despedida porque ya habían tomado la decisión que no había nada más que hacer, que lo último que tocaba esperar era o salía o me moría. Y en esos mensajes que yo escuchaba, entiendo que ponían un teléfono celular cerca a donde yo estaba en la cama. Había mensajes de despedida, pero recuerdo mucho, mi prima Andrea me envía una oración muy linda que ella escribe. Cuando yo la escucho, comienzo a sentir que me puedo recuperar, comienzo a sentir que algo te llena de fuerza. Y aunque no me sano inmediatamente, sí siento que hay un paso adelante dentro de todo ese proceso y que algo me mueve a salir un poco de esa situación de agonía tan fuerte. Pero hay otros mensajes que uno los escucha y leían fragmentos de la Biblia con la mejor intención, pero no te llenaba tanto. Y no estoy diciendo que leer la Biblia no te llene tanto. Hay personas que cuando la leen con fe, y el poder de la fe es muy, muy fuerte, muy poderoso. Por eso al principio de la charla yo comenté que estaba luchando solo, que me sentía totalmente aislado, no solo en la habitación en la que me llevan a la UCI, el equipo médico hace lo que tiene que hacer, pero en ese momento no nos estamos dando cuenta que estamos todos conectados. Y creo que el poder de la fe es algo que debería unirnos más, conectarnos más. Y cuando hoy día yo hago alguna oración o alguna meditación, inmediatamente es una fe muy, muy fuerte. Andrés, cuando tú te refieres a la fe, se podría hacer como una suerte de paralelismo con conectarse con el corazón de uno, con la esencia. Así es, sí, totalmente. Me ayudas a explicarlo mejor porque yo tal vez a veces no encuentro la palabra, pero es encontrar esa conexión con tu esencia. Pero lo que yo siempre le insisto a la gente, cuando usted se conecte con su esencia, entienda que también esa esencia está conectada absolutamente a todo. A todo. Andrés, ¿cuál fue quizás la enseñanza más difícil que te ha tocado incorporar? Quizás no has logrado incorporar aún de las enseñanzas que tú recibiste al otro lado. Yo creo que la enseñanza más que más he tomado en procesar, la enseñanza que más tiempo me ha tomado en procesar, ha sido el entender que todos estamos conectados, porque a veces converso con personas tan diferentes a mí que me cuesta entenderlo, que me cuesta ponerme en sus zapatitos y escucharlo y entender el por qué
está pensando así. Hoy día el mundo, y bueno, hablo particularmente de mi país, vive una situación de polarización muy fuerte, pero cuando yo trato de escucharlos y entenderlos, bueno, es muy, muy complejo, es muy complejo. Yo creo que el siguiente paso evolutivo como especie es entendernos. Y ese día vamos a tener todo lo que quisiéramos lograr: paz mundial, acabar con la pobreza, tener mejores condiciones de salud en todos los países, porque nos ha costado mucho entender que no estamos tan lejos el uno del otro. Cuando tú volviste del coma, cuando ya superaste el proceso, ¿no es cierto? Cuando volviste también de esta experiencia cercana a la muerte, ¿cómo fue el reinsertarse nuevamente en este mundo? ¿Fluyó natural, bien? ¿Fue complejo para ti? ¿Te costó adaptarte a esta nueva realidad? Porque me imagino que hubo un antes y un después, un Andrés previo a su experiencia cercana a la muerte y un Andrés post SM. Bueno, yo aquí bromeo un poco y digo que a veces uno entiende por qué el muerto se muere y se queda y no vuelve por acá nunca más. Es porque tu vida cambia radicalmente cuando tú regresas. Primero, volver de que te acaban de decir, tú estuviste muerto 8 minutos, no es fácil de asimilar. Todavía cuando lo pienso y cuando veo algunas fotografías de ese momento, porque mi mamá pide que le manden fotos para estar segura que se había muerto su hijo, es muy difícil, es muy difícil. Y cuando tienes tanto que contar, y sobre todo los primeros días yo trataba de hablar y hablar y hablar, y no entendían nada de lo que yo estaba diciendo. Primero porque no podía hablar. Los tubos y las mangueras que iban hasta mis pulmones dañaron un poco mis cuerdas vocales. Por el efecto de los medicamentos yo no podía vocalizar ni hablar muy bien, así que pedía que me grabaran y pedía papel y lápiz y escribía frases para recordar qué era lo que estaba pasando. Eso por un lado. Por otro lado, socialmente no es fácil volver. Mira qué difícil es. Primero, cuando yo despierto, me doy cuenta que todo cambió, todo cambió. La percepción también de las personas, claro, inicialmente están muy felices de que tú vuelves. Los amigos cercanos celebran. Mis amigos del colegio además habían estado muy pendientes a través de un grupo de WhatsApp organizado por mis amigos. Comentan que pensaron lo peor, que cuando recibieron la noticia fue muy difícil. También aparecen preguntas como con cierto morbo, chistes de mal gusto que uno tiene que soportar dentro de todo esto. Pero lo más profundo de toda esta situación es volver a retomar tu vida, que no es la misma que tenías antes. Yo siento que llegas con muchas más herramientas, mucha más comprensión. Sigo siendo, como te digo, un ser humano que vivo dentro de una sociedad en donde hay cosas que me gustan, donde hay cosas que no me gustan, pero las he aprendido a transitar de una manera muy diferente a como era antes. Comparto mucho espacios con personas dispuestas no solo a escuchar qué pasa al otro lado, sino cómo vuelves, cómo percibes el mundo. Y hay muchos puntos de vista que he podido compartir con personas que también han vivido estas experiencias. Hay muchos lazos que nos unen en común. Entiendo hoy día que no fue solo el efecto de los medicamentos, sino que todos los que hemos pasado por esto logramos conectarnos y tenemos en común muchas vivencias, muchos aprendizajes de cómo es el otro lado. Me gusta compartir también espacios con personas que tienen enfermedades terminales, porque
Algo importante que debemos entender es que no debes morirte antes de tiempo. Hasta lo último tienes cosas pendientes por hacer. Y la muerte no solo va a llegar cuando estés con una enfermedad terminal o cuando estés muy anciano. Hoy día vemos gente joven que muere, niños que en el momento del parto mueren. La muerte está presente en cualquier etapa de nuestras vidas, pero siempre tenemos la creencia que el enfermo terminal es el que se va a morir, el anciano es el que se va a morir, y no contemplamos que tú puedes fallecer en un accidente, no contemplamos que te acostaste a dormir y no amaneciste. Así que cuando yo trato de encontrar en estas conversaciones puntos en común, me gusta dejarles ese mensaje, no para que vivas con la paranoia me voy a morir, pero sí que disfrutes un poco más de tu vida, que no te quejes tanto, que no es tan malo lo que está pasando como nosotros lo percibimos. Y el ejercicio que yo hago personalmente todos los días es tratar de ponerme en los zapatos de los demás, y aunque no estoy de acuerdo, ceder un poco y escuchar. Eso nos falta muchísimo, y es como te digo, el siguiente paso en nuestra evolución es escucharnos, entendernos y ver que todos estamos conectados. De alguna forma, dentro de tu experiencia cercana a la muerte, ¿tú sentiste que estabas recordando algo que ya tenías incorporado, que sabías de antes, que quizás en algún rincón muy profundo de ti estaba esa experiencia? Sí, como yo he hablado muchas veces, el concepto que tenemos del pasado, presente y futuro es más un proceso, una creencia de nosotros como especie inteligente que trata de medir las cosas, poner un orden dentro de este caos que es el universo para poder vivir un día a día. Pero hay muchas cosas que en este proceso, y sobre todo habiendo estado en coma, logré identificar que venían del pasado, sobre todo la experiencia de haber podido compartir unos instantes con mis antepasados, y aunque yo no me vi ahí diciendo, ok, yo era tal persona encarnada, sí entendí que nosotros seguimos viviendo algunas etapas de nuestra vida a través de nuestros hijos, a través de nuestros padres, y cada generación nos regala una experiencia pequeñita, ya sea directamente o sea a través de una conversación de cómo nos percibieron a los abuelos, a los bisabuelos. Todo está siempre conectado, pero son detalles casi imperceptibles, pero tú sigues vivo y tus abuelos y tus antepasados siguen vivos a través de ti, y tú a través de tus hijos y tus nietos y todas esas generaciones que vendrán. Andrés, para ir cerrando, si tuvieras que explicarle a un niño qué es Dios, ¿cómo se lo explicarías? ¿Qué le dirías? Wow, qué buena pregunta. Cuando quieras entender un poco qué es Dios, empieza a mirar hacia adentro tuyo, qué eres tú, en qué crees tú, cómo percibes el mundo el primer momento en que tú abres tus ojos cada mañana, que se viene a tu cabeza. Y cuando pienses todo eso, entiende que otros están conectados y están haciendo lo mismo al mismo tiempo. Y que esa oportunidad que estás teniendo de abrir tus ojitos todos los días, en vez de quejarte, o decir quejarte era, si fuera un niño, ir al colegio, mal lugar, no quiero, es una nueva oportunidad que te está poniendo Dios diciéndote, mira, abre tus ojitos, levántate, se te va a hacer tarde, estás acá, vive la vida lo más, no intensa, pero vive cada momento. Si tienes que quejarte, quéjate. Si tienes que estar feliz, si tienes que estar triste, entiende que hay un Dios que está viviendo a través tuyo
viviendo esas experiencias y que no es que espere lo mejor de ti, simplemente está esperando que tú vivas y que ese tiempo que estás acá lo disfrutes de la mano de Dios. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un gusto tenerte. No tengo dudas que esta entrevista le va a llegar a muchas personas, así que muchas gracias por estar con nosotros y espero poder contar con tu presencia en alguna próxima oportunidad. Esteban, muchas gracias. Creo que esta ha sido una de las conversaciones más amplias que he tenido yo para exponer mis vivencias, mis experiencias. Espero que quienes la vean puedan encontrar herramientas para su día a día y la sepan utilizar. Te agradezco abrirme este espacio también para todos los seguidores de tu canal en todos los países que nos están viendo, y espero que de todo esto que estuvimos hablando algo te llegue a tu corazón y te sirva. Muchas gracias, Andrés. Y quiero, como siempre, darles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta ahora. Y si les ha gustado la entrevista con Andrés, compártanla, denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Recuerden que sus preguntas siempre son leídas, siempre son respondidas y bienvenidas. Nos vemos en el próximo episodio.